solicitudes a titulación pidiendo de que se respete el profesor de cada curso, pero pues ustedes deben saber que estamos en una modernidad en la cual exigen todas las universidades tener cursos compartidos, de que el profesor A bien pueda dar el curso en el paralelo B y del paralelo B igual en el paralelo A. Entonces, eso no es que nosotros estamos experimentando, esto ya se viene trabajando en la universidad, en modalidad abierta, en otras carreras ya se viene trabajando. Y qué mejor que ingeniería civil también se acople a esta modalidad. Sí, entonces esos señores estudiantes, a lo mejor existe alguna inquietud por parte de ustedes, igual estamos nosotros prestos para escucharles, como se les dijo la primera semana de clases, y de tratar de solucionar aquí en el curso. Si hay alguna instancia que pueda llegar a lo mejor a invitar al coordinador de titulación o director de carrera, pues será en su debido momento. Y no sé, doctor Jorge, si usted a lo mejor puede aportar algo más respecto a este tema. Claro Muchas que sí, gracias. mucho gusto. Muchas gracias. Un abrazo fuerte primero a todas y todos, deseando que estén disfrutando de muy buena salud, que esa armonía siempre reine en su hogar, en sus vidas, para el bien de todos nosotros, principalmente de cada núcleo familiar. De tal manera que un abrazo fuerte y los mejores saludos para todos ustedes. Y como bien lo ha dicho mi amigo, el máster Edguitar Pineda, con todo el aprecio y respeto y admiración para él, el proceso que se está, si bien ahora y posiblemente por primera vez en ingeniería hidráulica, se va a desarrollar y de a poco ya para el próximo semestre en todos los componentes de la carrera y lo que antes era el área técnica, lo que ahora es la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, con el único ánimo de poder, primero, aprender de las mejores experiencias que a nivel mundial vienen sucediendo desde hace varias décadas atrás, tal como lo decíamos en el primer momento. La experiencia que juntos vamos aquí a desarrollar, obviamente por ser la primera ocasión, la primera vez, y nosotros como el que más, estamos muy dispuestos y sabiendo que van a haber muchas cosas que ser mejoradas, pues por supuesto que nosotros con ese mismo empeño y anhelo con el que se ha planteado participar y se nos ha aceptado formalmente por el vicerrectorado académico, que se convierte, vuelvo y repito, en uno de los primeros proyectos de cátedra compartida, tal como se lo conoce en el resto de carreras, de modalidad presencial y a distancia, en ambos en UTPL, y como vuelvo y repito, en varias universidades del mundo, sobre todo aquellas de máximo prestigio. Vuelvo y repito, el ánimo es en el que cada profesor que maneja, tiene cierto expertise, lo pueda compartir desde su experiencia, desde su formato inclusive, a ese conocimiento enmarcado en un mismo curso, en este caso, ¿no? El temario que fue compartido, que está en el Canvas disponible, está organizado para que en cada semana se pueda completar con los temas que ahí se han indicado. De tal manera que cada docente, como ya bien se dijo, va a ser el encargado de desarrollar ese temario en las horas previstas en esa semana. Y la evaluación corresponderá para que cada profesor, según la temática que desarrolló, plantee como propuesta de la evaluación, diga usted la mensual o la parcial, el mismo tema que él ha dictado, ¿no? Entonces, si Jorge Benavides ha dictado el tema, por ejemplo, de, digamos, bombas, entonces corresponderá a este mismo profesor pasarle al colega, en este caso a Edguitar, para que sume esas preguntas a lo que él tenga previsto del temario que a él le ha correspondido y viceversa, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, el profesor del paralelo B, que ya no va a existir, de hecho, la recomendación del vicerrectorado, y lo estamos analizando en ese sentido, obviamente queremos escuchar también sus participaciones, sus propuestas, para apoyar el proyecto, para sumar cosas, a sabiendas que es perfectible todo en la vida. Unificar en un solo Canvas a los 4 grupos distintos de estudiantes que están participando en esta asignatura. En ese contexto, se facilitará y será más ágil las tareas que, por ejemplo, Edguitar suba en el mismo momento que ha terminado su jornada o su semana
ahí mismo ya puede controlar, subir y hasta calificar las evaluaciones o las evaluaciones que ha correspondido a ese tema. Y eso va a ser más práctico, más ágil, inclusive la comunicación entre nosotros. En ese contexto, el pedido puntual, entonces, es que primero nos sintamos parte del mismo curso, primera cosa. Y luego, en ese contexto, poder aportar con elementos constructivos para que sea exitoso este proyecto. Exitoso no solo para que lleve el membrete de este proyecto salió muy bien en el periodo que corresponde al 2021, abril-agosto 2021, sino que vamos a poder demostrarnos a nosotros mismos que tal como lo hace el resto del mundo, de las mejores universidades, también se ha podido hacer acá. Y no es que se pueda malentender en algún momento como que se está llevando 2 cursos en uno. No, no, de ninguna manera. Cada semana tiene su tema y cada tema su docente, de tal manera que no es que se está repitiendo o en el examen se está duplicando cosas, de ninguna manera. Ahí cito perfectamente la frase del pintor muy reconocido a nivel mundial, Picasso, este español muy genio, en el que, inclusive siendo él uno de los mejores en su línea de dominio, dijo al final que por más que parezca que el cuadro está terminado, siempre va a haber un pincelazo más para completarlo. Es decir, y todo en la vida, siempre va a ser perfectible, siempre va a faltar algo. Y qué bueno que contemos con esa retroalimentación, con ese grupo de compañeros y amigos de un equipo que a través de correo electrónico o en este momento nos puedan recomendar todas aquellas acciones que nosotros obviamente las podemos aplicar para mejorar este proyecto. Este proyecto dado como cátedra compartida en una movilidad docente. Y ya luego, para ir cerrando este mensaje, este saludo de bienvenida, poder comentar que, por ejemplo, y agradezco mucho a quienes del otro grupo, vía correo, vía WhatsApp, nos han hecho muy gentilmente llegar este detalle, ¿no? Tal como les estamos solicitando a ustedes. Y justamente nos hicieron una observación en el que convergieron 4 tareas en cuanto a hojas de Excel para una misma fecha. Entonces, por algún motivo, sin darnos cuenta, y eso sí lo hacemos muy transparentemente, sin darnos cuenta, convergieron para una misma fecha, por ejemplo, el 30 de abril a las 19 horas, creo, 4 tareas. Entonces, claro, eso hizo que desde la semana 1 hasta la semana 4 posiblemente todos estén saturados con ese elemento, ¿no? Cumplir con las actividades en el Canvas. Entonces eso, por supuesto que lo agradecemos, que nos hacen esta pequeña observación, pequeña posiblemente, pero importante a la hora de poder desempeñarse. Y obviamente, inmediatamente nos ponemos de acuerdo con el profesor Edguitar y ¿qué es lo que vamos a hacer? Alivianar las coincidencias de carga de tareas, por ejemplo, ¿no? Si antes se pensaba enviar 3 tareas por semana, pues ahora quedará una, dependiendo de la trascendencia que tenga esa tarea para complementar, obviamente, el contenido estudiado. Como un ejemplo, les cuento esto, ¿no? Que del otro grupo, sus mismos compañeros, nos hicieron esta muy buena observación, ¿sí? Convergieron todas las tareas y nosotros estábamos saturados. Y además en el mismo día tenemos algunos 2 y otras personas hasta 3 asignaturas. Y entonces no solo fueron los 4 Excel que teníamos que hacer de ingeniería hidráulica o de hidráulica 3, sino que también coincidieron con tareas de las otras 2 materias. Entonces, claro, comprendemos muy bien esta situación, la cual la vamos a enmendar, pero con mucho gusto, enmendar en el mejor de los sentidos, dicha la frase. Vamos a tener muy en cuenta que no coincidan nuevamente este tipo de fechas, sobre todo para entrega de tareas. Y si toca ampliar una semana más de lo que normalmente se tenía, lo haremos con mucho gusto. La idea es que, vuelvo y repito, todos tengamos al final de este desarrollo la experiencia positiva en todos los ámbitos. Eso, muchas gracias, mi estimado Máster Edguita. Muchas gracias igual, doctor. Entonces, pues, si no hay alguna inquietud por parte de los estudiantes, pues, para dejarle con el curso al doctor Jorge Benavides para que continúe, por favor, de acuerdo a las clases programadas. Bien, muchas gracias. Yo procedo a retirarme, doctor. De aquí Muchas la siguiente gracias. semana encontramos nuevamente.
hasta luego, señores, pasen bien. Muchas gracias, Martín. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Perfecto. ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. El tema para esta semana 5 tiene que ver con sistemas de bombeo. La estructura para esta jornada, entonces, el exordio, vamos a analizar la problemática que podríamos resolver e inclusive necesidad que se puede atender con este tema. Luego un fundamento teórico, unos casos de estudio cuya hoja de Excel ha sido subida al Canvas, y si no, también les puedo compartir el enlace a una carpeta compartida con el mismo documento más adelante. Y finalmente una retroalimentación. Con eso, entonces, damos inicio. El temario de la semana 5 como capítulo 3, sistemas de bombeo, los fundamentos, las curvas características y resistivas del sistema y aplicaciones prácticas de aquello. La bibliografía que se recomienda, entonces, está el libro de la tercera edición del profesor Juan Saldarriaga de Hidráulica de Tuberías. Estamos hablando del capítulo 4, o cualquier otra versión anterior a esta que estamos viendo aquí en su pantalla. Hay documentos muy buenos también que nos van a permitir complementar este tema, como el de bombas centrífugas de Martín. Está el enlace ahí, o también lo pueden encontrar en varios enlaces disponibles en internet. Y me permito recomendar, muy gratamente he podido localizar en estos últimos días, que este magnífico libro de instalaciones hidrosanitarias y de gas para edificaciones del profesor Rafael Pérez Carmona, un magnífico profesional colombiano, que está compartido en la página de academia.edu. Y aquí les dejo el enlace justamente que me imagino el profesor mismo habrá autorizado para que sea compartido íntegramente todo el documento. Hacer énfasis en este libro en dos cosas para este tema, perdón. El primero, podernos encontrar con el desagregado de todas las ecuaciones que nos permitirán calcular las pérdidas por accesorios de todos los que se puede mencionar. Eso lo veo muy gratamente, vuelvo y repito, porque están las expresiones matemáticas para calcular en función del diámetro absolutamente todos los accesorios. Estamos hablando de codos de diferentes grados de apertura, rectos o circulares, además de accesorios como empates, yes, uniones, test, etcétera. Y también una parte muy desagregada, muy pedagógicamente puesta, el profesor Carmona, Pérez Carmona, hace énfasis en el cálculo de la columna de succión para sistemas de bombeo. Claro, él lo enfoca a edificaciones, pero lo hace paso a paso como para que podamos nosotros en nuestro formulario digital, quien quisiese, por supuesto, trasladar tanto las ecuaciones de los accesorios como la del cálculo de la succión de bombas para instalaciones en edificaciones. Digo voluntariamente, no para quien desee. No es tarea, no es nada de esto, pero muy recomendado este documento. Y, por supuesto, no podía ser de otra manera, entre los grandes números que existen en redes sociales y principalmente en el YouTube especializado, podría recomendar para complementar esta temática al menos estos dos videos. Existen muchísimos, vuelvo y repito, ustedes lo saben igual.
Así que, bueno, de todo ese inmenso mundo de información, el fundamento que nos va a servir mucho para orientar esta parte, bienvenidos con estos al menos 2 videos. Veamos seguidamente entonces lo que podría ser una necesidad o una problemática. De hecho, algunos de ustedes ahora mismo, quién sabe, me están siguiendo y están siguiendo las clases desde esta hermosa ciudad, ¿no? Varios de ustedes la van a identificar plenamente. Supongamos que en la parte superior existe una comunidad de demandantes de agua. Para el uso que fuese, podría ser en prioritario para consumo humano, pongámoslo en ese mismo orden. Luego para todo lo que tiene que ver con riego y abrevaderos, posiblemente, dependiendo de la zona climática y todas las precipitaciones que se podrían dar, posiblemente digo, para riego no tanto. Sin embargo, para consumo humano y para abrevaderos no se descartaría. Y entonces, la normalidad de los sistemas hídricos que escurren, está claro, el mismo término lo conduce a uno a pensar que el flujo va a estar mayormente en la parte inferior, en la cuenca receptora de todo ese escurrimiento. Y desde hace varios siglos, inclusive, se ha pensado la forma, inclusive milenios, se ha pensado la forma de elevar el agua para darle el uso en una cota superior de la que se encuentra normalmente disponible. En ese contexto, y hoy en día se dispone de elementos conocidos como grupos motor-bomba que conforman estaciones de bombeo, las cuales facilitan totalmente, justamente, esta elevación, este trasiego a través de columna de impulsión de este flujo que se convierte en un líquido, en este caso agua, puede ser también cualquier otro de los fluidos, diga usted, derivados del petróleo, el mismo petróleo, o cualquier otro de los fluidos que se requiera impelerle, aquí en este caso el agua, que se deja impeler, carga cinética. Entonces, este grupo motor bomba, como su primera función, transforma una energía mecánica rotacional en energía cinética. Alguna literatura le llama energía potencial, en el que aumenta drásticamente la velocidad y la presión a la salida de la bomba, de tal manera que se permite su trasiego en columnas que podrían considerarse demandantes de una energía no disponible antes de la inyección a través del grupo motor bomba. Entonces, con este pequeño preámbulo, podríamos ver que existe una necesidad y esa necesidad, si no se atiende oportunamente, se puede convertir, la mayoría de las veces, en un problema. Entonces, la diferencia entre necesidad y problema, hablando de flujos, en este caso, como lo hemos mencionado, comunidad demandante en la parte superior tiene la necesidad de líquido vital. Si no se atiende esa necesidad, entonces se deriva un sinnúmero de inconvenientes en el confort de toda esa comunidad, en la salud de esa comunidad, en el desarrollo que como seres humanos y entes sociales puedan desempeñar en su comunidad. De tal manera que una necesidad no satisfecha se convierte en un problema dado, por ejemplo, el sistema de bombeo. Y lo hemos puesto, de alguna forma, hemos intentado redactar lo que se podría entender como problemática, puesto en una forma contundente, negativa, breve. Zonas altas desabastecidas de agua. Primera situación negativa. Y entonces, disponibilidad de agua únicamente en zonas bajas. Al decir únicamente, significa que hay otra población que no esté en la zona baja que no se está atendiendo. Dos formas de redactar una misma problemática y que nosotros, desde la parte técnica, desde la parte de la ingeniería hidráulica, principalmente la ingeniería civil que se deriva este componente, podemos transformar esto que era negativo ahora en positivo, redactándolo de esta forma, no tal cual como nos recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su marco lógico. Esto se convierte en un propósito que a su vez conduce a un fin, en el método medios-fines. Y entonces, este propósito podría ser de tantos que se podrían llegar a redactar, indicado como lo estamos viendo ahora. Zonas altas abastecidas de agua desde las zonas bajas
impulsada mediante sistemas de bombeo. Y entonces, con este propósito, damos apertura, ahora sí, al desarrollo del temario. Nos vamos a detener un instante en que, en esta imagen que estamos viendo ahora mismo, se resume absolutamente todo lo que a continuación vamos a leer, revisar, recordar, inclusive trabajar en el documento de Excel que ustedes tienen ya compartido. Y eso más adelante ustedes me pueden confirmar y si no, ya les doy el enlace. Primer escenario. Tenemos un sistema, que lo estamos resumiendo acá, de una tubería simple, tal como lo vemos ahora mismo, en el que este elemento resume lo que sería un demandante. Existe una demanda que se tiene que satisfacer. Y vemos en este nudo que existe una carga de servicio necesaria para que esta demanda se pueda convertir en una demanda atendida de servicio. Y entonces, esta carga, que también se la conoce como remanente, es decir, después de haber perdido toda esta energía, pueda llegar a ser una carga de servicio disponible también de otra forma. Y entonces, si no existiese el grupo motor bomba, y solo partiendo de este punto, trazo una línea, en horizontal, inmediatamente ya nos damos cuenta, nos percatamos que existe desde la lámina que está cargando posiblemente el sistema hacia lo que se requiere, ya tenemos un desnivel. Ya existe una altura geométrica que tengo que atender. Entonces, para poder atender ese desnivel, algunos le llaman el delta H, o ya lo veremos más adelante como la altura manométrica requerida para esta carga remanente, se interpone entre la fuente y el demandante un grupo motor bomba. No necesariamente tiene que estar exactamente pegada la succión con la fuente, con el depósito, con el tanque. Bien podría estar, dependiendo de la energía disponible, en una zona de tercio izquierdo, tercio medio o tercio derecho de lo que estamos viendo ahora mismo. Con eso quiero decir que no es obligatoriamente necesario poner la succión directamente en el tanque. Entonces, desde esta línea, que es la carga del tanque, la carga de agua o altura de cabecera en este caso, nudo de inyección, hasta exactamente el centro de succión de la bomba, van a producirse pérdidas de carga. O pérdidas, como dice el profesor Saldarriaga, pérdidas de altura piezométrica. Que a su vez, aunque aquí muy brevemente, muy ligeramente, se las ha colocado porque comparadas con todas estas pérdidas, estas, a decir de alguna literatura, pueden resultar ser insignificantes. Ojo con esto, no siempre van a ser insignificantes. Ya vamos a ver el porqué más adelante cuando veamos la tablita de accesorios. Sin embargo, aquí he dejado a propósito brevemente, muy ligeramente, una pérdida desde la fuente hasta propiamente la bomba. Y de aquí la altura piezométrica manométrica, así la llama el profesor Saldarriaga. En otra literatura, normalmente, la altura manométrica de la bomba. O, más rápidamente todavía, aunque le dejemos como sinónimos, la carga que nos impele la bomba o que inyecta la bomba, hace que esta línea, finalmente, de alturas piezométricas, manométricas, en función de que el manómetro aguas abajo y aguas arriba de la bomba nos indican esa presión, aumenta de tal manera que, en principio, se vence la parte topográfica entre la fuente o la lámina de la fuente y el nudo que se requiere aguas abajo, en este caso hasta este punto. Primero se vence ese desnivel geométrico, esa altura geométrica, y luego también se impele la energía necesaria, como poníamos hace un instante. Primero se vence el desnivel geométrico, topográfico, y luego se inyecta la energía suficiente o la altura piezométrica suficiente
como para que durante el desarrollo del recorrido del flujo en este trayecto se vencen también las pérdidas de energía totales, principalmente las de fricción, también las localizadas en sumatoria, más la carga de velocidad si es que se va a despresurizar, y con eso estaríamos llegando a satisfacer la carga de servicio que el nudo ha demandado. Lo que acabo de alguna manera explicar lo podemos ver ahora mismo, entonces, en estas curvas que estamos viendo aquí en la parte inferior. En principio, me voy a referir a esta curva que la vemos en color negro, denominada como la curva resistiva del sistema, normalmente H sub R, como curva resistiva del sistema. Y no es más que la representación gráfica ¿de qué? De, primero, aquí en vertical tenemos la altura geométrica. Alguna literatura la designa como HG, HG que no es mercurio. Este desnivel, ¿cuál va a ser? Justamente el que aquí podríamos, en este esquema, representar. Este desnivel, que aquí estoy trazando, este sería el HG, o el desnivel geométrico hacia el punto de interés. Este valor de aquí, entonces, a caudal cero, ya vemos aquí en las X los valores de caudal, a caudal cero, el sistema ya le debe al nudo de demanda esta altura. Así se interpreta este primer trazo de la curva resistiva del sistema, que arranca desde 0, 0, a caudal cero ya le debe el sistema este valor, y a partir de ahí, desde el desnivel geométrico, conforme vaya aumentando el caudal que circula por este sistema, entiéndase sistema en grupo de bomba, columna de succión y columna de descarga, es decir, las pérdidas que se producen aguas arriba y aguas abajo del grupo motor bomba, van a ser trazadas y representadas con esta parábola, normalmente parábola, cuando manejamos las pérdidas por Darcy-Weisbach, muy pocas veces por Chess-Manning, pero ambos métodos tienen exponente cuadrático, de tal manera que en ese caso esto sería una parábola. Si fuese las pérdidas determinadas por Hazen-Williams, recuerden ustedes que sería 1.852 normalmente el exponente del caudal que lleven las pérdidas Hazen-Williams. Volvemos. A esta curva representando las pérdidas para cada caudal, le interponemos, le superponemos lo que en representación estaría el caudal que aporta cada bomba respecto de cada altura. Es decir, el grupo motor bomba finalmente reducido a una curva característica, tal como se conoce, va a estar representado con lo que aquí, por ejemplo, hemos trazado en rojo y en verde. Esta curva de representación rojo significa que a cada valor de caudal, por ejemplo, a 500, le obedece, le representa un valor de carga, por ejemplo, 100 metros de columna de agua, si fueran 500 metros cúbicos por hora. Y así, nuevamente, el fabricante en su laboratorio, previo a sacar el catálogo, habrá conseguido determinar los pares caudal-altura de lo que él a producto de mercado va a distribuir. Y entonces, esos valores explicados en una tabla en los catálogos podrían estar relacionados caudal versus la altura manométrica o directamente la curva característica, cualquiera de los dos, va a ser información que nosotros necesitamos para poder, ahora sí, superponerla como ecuación, normalmente en términos matemáticos, para encontrar la intersección de lo que sería cuando encendemos la bomba en este sistema resistivo, el caudal que esa bomba nos va a proporcionar será este valor, resultado de la intersección en caudal, y lo propio, resultado de la intersección para proyectar la altura. Entonces tenemos un punto de operación de la curva característica superpuesta en la curva resistiva, entendido como el caudal de operación y la altura de operación. Si se conecta, ahí mismo se apaga la bomba 1, llamémosle la bomba 1 a la roja, o la bomba A, como lo veremos en los ejemplos de mañana.
y la bomba B, esta que está en verde, si apagamos la A y encendemos la bomba B, en ese mismo sistema, en cambio, el caudal será de la misma manera. Este caudal sub 2, dado por la bomba 2 o la bomba B, a una altura B. Si estas dos bombas están encendidas a la vez, entonces conoceremos a lo que identificaremos también más adelante como curvas trabajando en paralelo. Y ya veremos cuál tiene que ser la configuración para que se consideren en paralelo. O también se podrían poner en serie. Las primeras, es decir, en paralelo, van a aumentar el caudal, tal como lo estamos viendo aquí en la curva envolvente azul, que sería la curva que representa el trabajo de las dos bombas conectadas en paralelo. Y de esa forma, entonces, cuando las dos bombas estén encendidas, en este sistema, el caudal que van a aportar ambas bombas será este que estamos viendo aquí, cercano a 2200, y una altura, trabajando en paralelo, cercano a 85 metros de columna de agua. ¿Cuál es la diferencia muy notoria entonces entre lo que la bomba A nos proporcionaba como caudal? Podríamos proyectarlo aquí. Esta diferencia va a ser en caudal y lo propio en altura. Asimismo, la bomba B nos entregará en el sistema apagada funcionando sola este caudal y esta altura, y cuando estén las dos encendidas ya vemos que este será el punto de operación de las bombas trabajando en paralelo. En una forma muy resumida, práctica, he procurado todo lo que vamos a dialogar y ver más detenidamente en esta semana, expresarlo en esta diapositiva, como los titulares de lo que se viene a continuación. Como fundamento, y tal como lo clasifica nuestro libro de cabecera que estamos recomendando, nuestra bibliografía básica, el libro del profesor Saldarriaga, en la clasificación que él hace de las bombas rotodinámicas, las primeras que ahí hacen referencia son justamente las centrífugas, estas que estamos viendo ahora mismo. Además están las axiales y luego están las de flujo combinado o mixtas. Las centrífugas, en una comparativa frente a una misma potencia del motor y frente a un mismo rendimiento del grupo motor-bomba, se conoce que las centrífugas son las que más caudal van a aportar al sistema comparadas con las axiales y las mixtas, dejando estas últimas en un punto intermedio y las axiales, en cambio, entregando más carga al sistema. Las centrífugas más caudal que carga, las intermedias y aquellas axiales más carga que caudal, frente a una misma potencia y rendimiento, como decimos. Lo que estamos viendo aquí es el clásico, digamos, de haberle hecho un corte esquemático a una bomba centrífuga. El flujo es aspirado por el centro, ¿no es cierto? O también conocido como el ojo del impulsor. Este flujo aspirado, tomen en cuenta, si estamos haciendo aspiración respecto del eje de la bomba, este centro de aquí del ojo, y la succión está en la parte inferior de este eje, a presión atmosférica en contacto con la lámina del tanque, significa que tenemos que hacer una aspiración, la bomba tendrá que hacer una aspiración, una succión, viniendo desde presiones negativas hasta presiones positivas. Podrían ser presiones muy altas. Sin embargo, necesariamente se tiene que pasar desde una presión negativa a una positiva, lo cual ya deja muy vulnerable a varias partes del grupo motor bomba, principalmente de la bomba, y aquí el elemento que estoy con el puntero señalando, justamente el ojo del impulsor o el centro de succión, va a ser el que más expuesto esté a cavitación. Recuerden ustedes este punto en el que se produce la ebullición por cambio de presión, cercano a entre 10 centímetros hasta 20 centímetros, en promedio general para zonas altas como la que está Loja, aproximado, se produce
el valor de presión, digo, de tensión de vapor, generando burbujas que al cambiar de presión, de muy baja presión, es decir, de cercanos 10 centímetros de columna de agua a una presión normal aguas abajo, entiéndase, varias decenas y hasta centenas de metros de columna de agua, implosionan y aquí mismo en el rodete, esa implosión lo que va a generar es una erosión en el elemento que soportó esa burbuja, ¿no? Implosionada. Y entonces se convierte en un punto de atención importante, principalmente por el fabricante, pero también por aquel que va a instalar, por el diseñador de la bomba. Luego, ese líquido que es ingresado, es agua, ya en concreto, que está ingresando por el centro, al rotar o al girar este rodete en revoluciones que podrían fluctuar desde 450 revoluciones por minuto, luego a 900, luego 1800, 3600 o más inclusive 4500, depende del fabricante, de revoluciones por minuto, hace que, y vemos aquí representado estas flechas curvas, representando a la masa líquida, cómo es expulsada cuando este rodete girando en contra de las manecillas del reloj expulsa estos vectores de agua a que choquen contra lo que podríamos conocer como el caracol o la voluta, la carcasa también le dicen otros fabricantes, de la bomba. Y entonces es ahí en donde este líquido gana en una velocidad de salida y sobre todo en una altura de velocidad o carga cinética que es convertida en una altura o carga potencial. Finalmente, todo ese flujo en la boca de descarga, aquí vemos en una boca de salida que no es central, es decir, excéntrica, porque no está en el centro. Esto se podría entender como determinado tipo de bombas de algún tipo de fabricaciones antiguas, no necesariamente, todavía se siguen vendiendo algunas, pero nosotros podríamos recomendar a toda costa que se pueda conseguir aquellas que la salida la tienen, ojalá en el mismo eje vertical de aquel eje horizontal del rodete, que no sea en un costado, dicho de otra forma. Asimismo, otros fabricantes en sus páginas promueven de paso su producto y nos dejan ver entre la información de venta diferentes modelos de bombas centrífugas, asimismo con diferentes tipos de rodetes, rodetes abiertos, que podrían estar más destinados para preferir caudal antes que carga, o aquello como el que vemos aquí instalado en este corte que se ha hecho, en donde este rodete, al ser cerrado y al ser muy plano comparado con aquel rodete más ancho, de más cuerpo, de más voluta, preferible, esto digo, debe estar prefiriéndose altura antes que caudal. Y por supuesto un sinnúmero más de combinaciones motor-bomba que cada fabricante, en función de sus estudios y experiencias, lo llevan a proponer al mercado de consumidor, al mercado de usuarios, el mejor producto a decir de su fabricación. Como vemos aquí, a esto me refería hace un instante, en donde la salida ya está preferentemente por la vertical de lo que sería el eje de la bomba, ¿no? No a un costado. Aquí lo propio está al centro, ¿no? Hoy en día lo más usual puede ser aquello. Bien, vamos a la parte de la expresión matemática y es justamente lo que en expresión matemática se representa luego en una gráfica, lo que conocemos como curva característica. La altura de la bomba va a ser un trinomio, como vemos aquí, cuyo caudal normalmente obedece a un exponente n, la mayoría de las veces 2, no necesariamente y obligatoriamente siempre 2, pero vemos tres términos en el cual el primero, una constante, un segundo término que a decir de la mayoría de la información que nos vamos a encontrar, por tender a cero, se puede obviar o eliminar de la expresión, y una constante que aunque aquí lo vemos con signo positivo, y recuerden ustedes la forma de la convección que tiene la curva característica de la bomba, en realidad este más C es un valor constante negativo que al multiplicar por el caudal al cuadrado, normalmente digo,
vamos a poder así representar lo que conoceríamos como la expresión de la curva característica de la bomba. En el libro del profesor Saldarriaga y en otros tantos libros, ustedes van a encontrar al revés. Aquí van a encontrar más A, este mismo B y este C. Otros libros inclusive que he podido encontrar dicen aquí como E, F y G. Es decir, quedémonos con que son tres constantes, ya vamos a ver cómo las vamos a calcular, que obedecen normalmente a un trinomio en su ecuación primitiva y que el máximo exponente que se esperaría para el caudal puede estar en torno a 2. El rendimiento de la bomba, de la misma manera, tenemos una configuración en donde el caudal, si bien con exponente unitario para el primer término y luego al cuadrado, expresión, digo que el fabricante nos va a tener que entregar o proporcionar en su catálogo al momento de la venta. Lo propio la curva característica. Como les dije al inicio, normalmente no entregan la expresión, sino que nos entregan los valores de caudal y altura, por ejemplo, o caudal y rendimiento, en la siguiente, en la segunda, de los experimentos que ellos han hecho infinidad de veces en sus laboratorios. Y luego para recordar la ecuación de la potencia, en donde el valor de la altura que tenemos que vencer totalmente, además de la geométrica, las pérdidas en succión y pérdidas en descarga, más la carga de velocidad, si es que se despresuriza el sistema o carga por arriba el depósito, todo esto por el peso específico o gravedad por densidad del flujo, del fluido, y dividido para el rendimiento que se espera a este caudal. Con eso, entonces, podemos también encontrar la potencia requerida. Y aquí, lo que les decía hace un instante, aplicando la expresión de Rosman, que es muy útil desde el año 2000 hasta la fecha, inclusive muchos paquetes informáticos han adaptado la propuesta de Rosman a su software, ¿no? Inclusive Panet, desde su origen, como algoritmo, lo incluye. Y lo que les decía, ¿no? Tenemos una constante A que obedece a 4/3 la altura de servicio, menos la constante C, que es 1/3 de la altura de servicio dividido por el caudal al cuadrado. Caudal de servicio, ¿no? Esta expresión, conocida como la altura de la bomba, va a facilitarnos enormemente los cálculos que corresponden a grupos motor-bomba. Bien, aquí estamos viendo lo que se podría comprender de alguna manera para una bomba cuyo caudal es de 316 galones por minuto a 28.6 pies de carga, con 700 revoluciones por minuto, como desde el ojo central del rodete cambian las presiones de valores negativos desde menos 1.5, por ejemplo, pasando por menos 0.5, pasando por 0 y luego aumentando positivamente desde 0 hasta lo que se podría esperar exactamente como punto de salida, en este ejemplo, desde el centro a 15 pulgadas, lo que se podría esperar como 7 metros de columna de agua. Por supuesto, este es un aproximado que el fabricante proporciona en su catálogo. Nosotros nos vamos a quedar con lo que dije hace un instante. ¿Cómo vamos a pasar de una succión a una presión positiva? Y en este cambio, entre 0 y 0.5, por ejemplo, podríamos estar permitiendo ya anticipar severos daños en el rodete, ¿no? Normalmente aquí estaríamos entonces en esta parte, hablando de la arquitectura de este rodete, ¿no? Sería en esta parte. Bien, parte del formulario que empezamos a manejar sería entonces la ecuación de la potencia, dada en, por ejemplo, horsepowers, en HPs, la densidad y etcétera de variables en las unidades que vemos aquí, ¿no? Si por el contrario, lo que vamos a trabajar con la potencia en kilowatts, entonces sería este caudal por la altura en metros, el caudal podría estar en litros por segundo y le dividimos para 1000, finalmente entra en metros cúbicos por segundo y dejando 9.81 como unidades de lo que representaría la densidad para una respuesta en kilowatts. Y obviamente este E también lo podemos encontrar, como habíamos hace un instante,
en rendimiento porcentual que podría estar normalmente en un 65%. EPANET por defecto lo trabaja en un 75%, pero igual se puede modificar al valor que normalmente se pueda recomendar. Algunos diseños del país, de la localidad, se dejan con un rendimiento de entre el 50 y el 60%. Bueno, ahí ya depende del criterio de cada diseñador, de las experiencias personales y de lo que pueda recomendar obviamente, el fabricante. Para comprender el rendimiento que nosotros podríamos durante una vida útil, según como nos diga el catálogo, entonces nos vamos a estas características graficadas para este ejemplo, ¿no? Aquí en la parte superior tenemos la relación caudal versus altura, ¿no es cierto? Caudal versus altura. Nos da cierta información adicional, como por ejemplo la relación de la velocidad que puede tener en revoluciones por minuto. Nos podría estar también proporcionando la relación caudal-altura, o nos podría estar entregando también diámetros del rodete como información adicional, o inclusive ya puesto más en tienda de localidades de venta, hay quienes hablan de los HP o la potencia de la bomba y el diámetro de descarga, ¿no? Ya más simplificado, digamos, la parte técnica. Sin embargo, a nosotros nos interesa explicar por comprensión lo siguiente. Si bien el fabricante aquí nos proporciona cuál es el valor del caudal y altura para el cual él ha demostrado que se cumple la máxima eficiencia trazada aquí en esta parte por donde estoy ahora mismo llevando el puntero, en donde en función del caudal se ha demostrado que el rendimiento de este ejemplo, de esta venta, de esta bomba, puede llegar por arriba del 80%, y conforme el caudal disminuye o aumenta, podríamos llegar inclusive hasta un 60%, ¿no? Eso es lo que este fabricante nos está diciendo. ¿Y qué es lo que nosotros tendríamos que buscar y cuidar siempre? Que la mayoría de las veces, de las horas que va a trabajar nuestra bomba, esté muy cercano, o mejor, exacto, sería ideal, al caudal y alturas que nos ha propuesto. ¿Por qué? Porque ahí vamos a gozar de la cresta máxima de la curva del rendimiento que el mismo fabricante nos ha propuesto, ¿no? Estar en la cresta máxima significará tener un cierto rango de apertura. Por ejemplo, aquí intersecando estos dos puntos, toda esta cresta sería la que se recomendaría en principio para nuestros diseños, que se cuide este valor de caudal. Y si vamos a trabajar con caudales mayores, será preferible buscar otra bomba. De tal manera, y así lo dice también la literatura, la selección de un grupo motor bomba no se hace inmediatamente a la primera que encontremos, sino que pasa por un análisis de diferentes bombas, de diferentes características, para poder finalmente seleccionar aquella que, dando el caudal que necesitamos en la mayor parte de su operación, podamos estar, como dije, en la cresta. Además, como vemos aquí, en función del caudal, también se puede tener conocido la potencia que se va a requerir para hacer trabajar ese elemento. Las configuraciones son diversas, cada fabricante en lo que le ha correspondido, en función de algunas que entregan muy poca altura, pero en cambio mucho caudal, es decir, la curva casi es tendente a una horizontal, curvas planas se le conoce, curvas que tienden a ser horizontales, y que a diferencia, mientras más vertical, más pendiente vertical tiene la curva, significa que en cambio, con una variación muy escasa de caudal, la altura está aumentando muy notoriamente. Y cada uso corresponderá a cada necesidad. Existen muchísimas configuraciones de caudal-altura, así mismo como elementos que se pueden encontrar. Seguidamente nos encontramos con lo que sería una propuesta de abanicos de servicio. Y entonces, la primera interpretación que vamos a tener aquí, si bien están ubicados en una relación caudal-altura, como toda curva característica de bomba, solo que sin embargo aquí estamos viendo cómo una misma bomba, al cambiar el diámetro del rodete,
puede fluctuar desde, por ejemplo, esta mínima entrega de carga caudal hasta esta máxima, es decir, al máximo diámetro del rodete, este máximo valor de caudal y altura, como lo que estamos viendo aquí. Y entonces, si se unifica esta información del fabricante, nosotros podríamos inclusive, en función del punto de operación, suponiendo que está aquí en el centro, a este caudal y a esta altura, podríamos seleccionar esta bomba y pedir al fabricante que deje el diámetro del rodete a aquel que justamente coincide con el punto de trabajo, caudal altura, que a nosotros nos interesa. Bien, como vemos aquí, asimismo, hay un gran abanico de abanicos. Todos representan caudal altura. En este caso, primero se está ubicando el valor del caudal y luego la altura. Caudal altura, ¿no? Esta imagen me pareció muy importante a la hora de poder comprender de mejor forma lo que acabamos de ver respecto de los fallos que podría suceder o los desgastes mayores a la hora de tener trabajando una bomba alejado del punto de operación ideal para el cual nos recomendó el fabricante. Por ejemplo, aquí está la cresta máxima, lo que veíamos en el rendimiento estaría proyectado en la curva característica en estos dos puntos. El mejor punto de operación sería este central y de ahí conforme se va aumentando, reduciendo el caudal, entonces va a suceder que vamos a llegar a cavitar por ambos lados. Si bajamos mucho el caudal o aumentamos mucho el caudal, vamos a dañar la bomba en definitiva. Y luego toda Ingeniero, esta, ¿qué es cavitación? Disculpe. como les indicaba, y justamente el proceso que se produce cuando se generan burbujas de aire dentro de la masa líquida, estas burbujas al pasar de una zona de alta velocidad, al aumentar la velocidad baja la presión. Si baja la presión a puntos de presión de tensión de vapor, es decir, si estuviésemos a una altura de altitud de ciudad alrededor de los 2000 metros de altitud, sí, 2000 metros sobre el nivel del mar, estaríamos en torno a 0.15 centímetros de columna de agua. Entonces, si la presión en este flujo está en torno a este valor, a 0.15 centímetros de columna de agua, lo que se va a producir es este burbujeo, esta burbuja, que al moverse inmediatamente a una zona de presión superior, la presión que está alrededor la confina, provocando que implosione. Es decir, ese confinamiento hace que entiéndase con el término distante, la aplasta, discúlpenme el término para que se comprenda. La misma masa líquida, aguas abajo de la zona donde se produjo la burbuja, la confina, la aplasta y produce una implosión. No explosiona, sino que implosiona. Si esa implosión se produce en las paredes del ducto, por ejemplo, en este caso del rodete, o normalmente cuando abrimos parcialmente la válvula y aumenta tanto la velocidad por esa apenas apertura de válvula, y entonces ese aumento de velocidad hace que baje la presión a puntos de tensión de vapor, lo mismo, se genera la burbuja en ese punto, como existe el flujo, esa burbuja se traslada aguas abajo a una presión normal, la que sea, la que esté ahí en el sistema, y entonces esa implosión, si es que está cerca del fondo del labio de la compuerta, o en este caso pegado al rodete, lo que va a generar es un esmerilado, va a empezar a golpetear, generando ruidos, generando el desgaste por erosión, inclusive, como si fuera un cincel y un combo, el que le esté pegando ahí muy fuertemente. Y lo peor de todo, que puede convertirse en una observación ya para el experto que está haciendo la operación del sistema, se reduce inclusive hasta el caudal de bombeo, ¿no? Cuando una bomba fue nueva y se la hizo trabajar a condiciones de muy bajo o muy alto caudal, al inicio pudo haber tenido un determinado caudal, pero con el tiempo, estos fenómenos se llaman fenómenos hidráulicos. El de la cavitación es uno de los fenómenos hidráulicos. Hay otro que también se llama transiente, recuerden ustedes. El fenómeno lo que va a provocar es reducción inclusive de aquel caudal inicial cuando nueva la bomba, ¿no? Y entonces hay que cuidar a toda costa que por ningún motivo se dé la posibilidad
respecto del NPSH requerido, que es el que nos da el fabricante, por ningún motivo el NPSH disponible, es decir, la altura dinámica de succión disponible, por ningún motivo llegue a ser ni siquiera igual al requerido. Y lo vamos a ver también a continuación. Sino que de alguna literatura antigua lo dice, que al hacer la resta entre el NPSH disponible y el NPSH requerido, al hacer la resta del disponible con el requerido, al menos quede 1 metro. Dicho de otra forma, que el disponible sea al menos 1 metro más que el requerido. Muy bien la pregunta, muchas gracias. Lo que comentábamos hace un instante, tenemos aquí el punto de operación de lo que sería, en una curva resistiva, encender una bomba que tiene esta característica. Al encender la bomba y al tener todo el sistema operando con estos accesorios, con las válvulas abiertas, etcétera, las que generaron esta resistividad, entonces, por defecto, lo que va a suceder ahí es que circule este caudal y esta altura. Tiene una imagen resumiendo lo que al inicio dábamos como parte del titular. Ahora, si tenemos dos bombas y las instalamos en serie, ¿qué es lo que va a suceder? Al inicio veíamos cuando estaban instaladas en paralelo, ahora en serie. ¿Cómo vamos a construir la envolvente de las bombas trabajando en serie? De la siguiente manera. A un mismo valor de caudal, aquí voy a pintarle en un colorín, aquí, por ejemplo. A un mismo valor de caudal, sea este, a ver, perdón, esta es la acotación, este valor de caudal, a este valor de caudal va a ser constante para las dos bombas. Y entonces, la bomba 1 nos va a proporcionar a este caudal, llamémosle el caudal al punto 1, nos va a entregar la altura en 1, la bomba 1. A ese mismo caudal, la bomba 2 nos va a entregar todo este valor. ¿Sí? Todo este valor. Esto que está acotado aquí. Para encontrar el punto coordenado de lo que será después la envolvente de las bombas trabajando en serie, entonces corresponderá que para este valor de caudal sumamos, tal como se explica aquí, a ese valor lo que nos entregó como HB1 con el valor de HB2. Y entonces este valor corresponderá ya como uno de los primeros coordenados, pares coordenados, QH de bombas trabajando en serie. Identificaremos varios de estos puntos. Aquí podemos ver que cuando el caudal se convierte en 0 para la bomba, es decir, en la altura empieza a ser negativo el valor que entrega esta bomba, es decir, aquí con la intersección del eje de los caudales, hasta este punto, la envolvente va a ser el resultado de la sumatoria de estas dos alturas para cada caudal. Por ejemplo, para este punto, el de este caudal, y así sucesivamente, ¿no? Para cada valor de caudal, la sumatoria va a ser parte de la envolvente. Pero, en el instante en el que esta altura ha llegado a intersecarse con el caudal, hasta ahí va a parar de aportar energía la bomba más pequeña en este caso. Y para caudales superiores, inclusive desde este punto, para caudales superiores, la única que aportará, inclusive hasta aquí, hasta este punto, la única que aportará altura al sistema será la bomba 2. De tal manera que la envolvente estará dada por esta primera parte hasta este punto, y de ahí la única que, así esté encendida, la bomba pequeña, para estos valores de caudal, no va a aportar absolutamente nada, ni de caudal ni de carga, al sistema. Es decir, la vamos a dañar porque ya vemos que está fuera de rango, la vamos a dañar cavitándola, ¿no? Con lo que vimos anteriormente. Y vuelvo y repito, así está encendida a valores de este caudal, la bomba más pequeña no va a aportar absolutamente nada y será la que aporte únicamente la bomba 2. Ahora, ¿qué sucede cuando las instalamos? Perdón, antes de seguir.
¿Cuál es la configuración que tenemos que ver para que dos bombas estén trabajando en serie? La que aquí en este esquema se puede percibir. Y se resume de la siguiente manera. Dos bombas están trabajando en serie cuando la bomba de aguas arriba descarga en lo que es la succión de la bomba aguas abajo. Dicho de otra forma, la descarga de la bomba 1 es la succión de la bomba 2. Ahí diremos que están trabajando en serie. Y ahora, ¿cuándo van a estar trabajando en paralelo? La configuración se resume en este esquema. Cuando las descargas de ambas bombas convergen a un punto de aguas abajo para ambas. En ese caso, ¿podrían o no tener un mismo punto de succión? Cada una podría tener succiones separadas, aunque la descarga converja a un mismo punto. De hecho, eso sería lo recomendado en succiones para evitar posibles daños por bajas presiones al aumentar tanto la velocidad, al tener dos succiones en una misma columna. Entonces, trazar la envolvente de dos bombas trabajando en paralelo, en este caso la bomba 1 y la bomba 2, será semejante a lo que hace un instante fijamos. Hace un instante fijamos caudal y sumábamos las alturas. Aquí lo contrario, fijamos la altura y sumamos los caudales. Entonces, a este valor de altura, la bomba 1 entregará este caudal, a ese mismo valor de altura la bomba 2, y para encontrar esta envolvente de las que están trabajando en paralelo, a esa misma altura, la sumatoria de los caudales será el que nos entregue el par coordenado del envolvente. De la misma manera, la envolvente, cuando está encendida, la bomba más grande, en este caso la bomba 2, tendremos hasta este punto. Dicho de otra forma, si está encendida la bomba 1 y tenemos este caudal, tenemos este caudal hasta aquí, así está encendida la bomba 1, no está aportando absolutamente nada al sistema hacia aguas abajo. Lo que está pasando en este caso es que si la bomba 2 a bajos caudales, por debajo de este valor, aquí hay líneas rectas, perdónenme. Hasta este valor, la bomba 1 no aporta absolutamente nada al sistema. Y entonces, lo que está pasando es que si solo la bomba 2 a estos valores de caudal está trabajando, lo que va a hacer es que entonces aporte este caudal, y si aquí no hay una válvula check, lo peor que va a suceder es que el caudal de la bomba 2 retorne, inclusive a veces hasta dañando la bomba 1. Y para evitar ese retroflujo, entonces, lo que se ubica es una válvula antirretorno, una válvula check. De esa manera evitamos que para estos bajos caudales, primero recomendar que ni siquiera se encienda la bomba. Obviamente, no va a hacer nada. Y luego, evitar el retroflujo que en estas altas cargas le va a estar proporcionando la bomba 2. Muy bien, seguimos. Entonces, la envolvente a estos bajos caudales va a estar conformado por esta primera parte, solo la bomba 2. A partir de este punto, ahora sí ya empezamos a sumar a este valor de carga, este caudal sumado a este otro caudal será el que nos proporcione este valor coordenado de la envolvente, y así sucesivamente hasta completar toda la envolvente, de tal forma que finalmente la curva característica del envolvente de las dos bombas trabajando en paralelo corresponderá a esta primera parte que hemos trazado, y desde este punto hasta, bueno, esta línea curva de acá. Justo lo que acabamos de mencionar en línea entrepunteada, la envolvente de las bombas trabajando en paralelo. Aquí son dos bombas de tamaño diferente, ¿no es cierto? Curva característica 1, curva característica 2. Esta bomba, aquí en este caso H de bomba 1, es más grande que H de bomba 2. Bien.
¿Qué pasa cuando las dos bombas son iguales? Más fácil trazar la envolvente. Es simplemente a este valor de altura le corresponde un valor de caudal. Para encontrar el valor proyectado en la envolvente, simplemente se multiplica por el número de bombas conectadas en paralelo. Si son 2, multiplicaremos por 2 y ya tenemos la envolvente coordenada en caudal y altura, ¿no? Más configuraciones que nos podríamos encontrar. Y bien, antes de continuar, vamos a hacer un receso, por favor. Vamos a tomarnos 5 minutos, a 9:12. Continuamos para que ustedes puedan poner una pausa a todo lo que estamos desarrollando ahora mismo, poder cambiar de ambiente incluso si es necesario. Seguimos, por favor, muchas gracias. Vamos a continuar. Cuando tengamos un sistema cuyo tanque de succión en cuanto a lámina con el tanque de descarga a la misma altitud o cota, para graficar la curva resistiva, entonces, al no haber desnivel geométrico entre succión, lámina de agua me refiero, y descarga, entonces la curva resistiva del sistema arrancará desde el 0, 0 y su curvatura obedecerá únicamente a las pérdidas totales que se van a producir para cada caudal respecto a la configuración que se tenga desde la succión y la descarga propiamente dicha. Otra de las configuraciones mayormente dadas posiblemente es que justamente el valor de diferencia en metros que existe desde la lámina de agua del tanque de succión hasta el de descarga tenga una configuración tal que a caudal 0 ya el sistema le debe este desnivel, que es como de alguna manera se puede interpretar. A caudal 0 el sistema ya le debe este desnivel. Y conforme vaya aumentando el caudal, el sistema va a demandar toda esta energía para que por ahí pueda circular este caudal. Por ejemplo, trazo dos líneas. A caudal 0, el sistema ya de entrada le debe, digo le debe porque hay que imprimir energía para que se pueda provocar el flujo. Entonces, conforme va aumentando el caudal, el sistema demanda, requiere, por ejemplo, para que circule este caudal, requiere este valor de altura. ¿Sí? Bien, este valor de altura. Y en ese valor de altura manométrica o de altura piezométrica manométrica que tiene que entregar la bomba, están incluidos, primero, el desnivel que existen entre las láminas de los dos depósitos y luego lo que por vencer esas pérdidas totales se ha requerido hasta llegar a este valor de caudal. Bien, otra configuración puede ser la siguiente. A ver, ojo, aquí estamos, antes de continuar, porque se vienen otros ejemplos y me gustaría que recordemos esta parte. La descarga de esta columna de impulsión está llenando por abajo al depósito. De tal manera que el nivel que nos interesa es aquel que la profundidad de agua dentro del depósito vaya ganando conforme se va bombeando, conforme se va generando el impulso de agua. En cambio, este nivel del depósito en la succión está por arriba del eje de la bomba. Tomar en consideración esos dos detalles para las configuraciones que vienen después. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la lámina del tanque de la columna de succión o lo que está convirtiéndose en fuente está primero por arriba del eje de la bomba y luego también está por arriba del nivel del tanque aguas abajo, en este caso el tanque de llegada? Visto como sistema a caudal cero, el sistema ha ganado ya 15 metros de desnivel en este ejemplo, ha ganado ese desnivel topográfico que existe.
De tal manera que al hablar de resistividad, no es que le debemos energía al sistema, sino que más bien tenemos a favor este desnivel, 15 metros. Y a partir de ese menos 15 a caudal cero, la resistividad irá aumentando en tanto y en cuanto el caudal también vaya aumentando. Dicho de otra forma, ¿cómo podríamos interpretar de alguna forma esta misma gráfica? Aquí otra línea. Si nosotros, en vez de una bomba, aquí no está superpuesta todavía la curva característica de la bomba. Si en vez de una bomba ubicamos nada más un tanque cuya lámina se ubique, por ejemplo aquí, intermedio, a los 22 metros, significará que ubicando solo el tanque, a este caudal va a llegar cercano a 750 aproximadamente. Es decir, los usos de la curva resistiva del sistema no solo van a ser para cuando tenemos una bomba a la cual, recuerden ustedes, trazamos una curva aquí, la que haya sido interpretada, y a este punto encontrarlo como punto de operación. Esta curva resistiva no solo nos va a servir para este punto de operación, sino también de una bomba, digo, y sino también para cuando tengamos algún otro elemento. Vamos a ver otra configuración, asimismo, que puede darse en la vida real. A ver, antes de continuar, ¿quién me puede comentar dónde podríamos encontrarnos con un sistema en que estando el agua a favor del punto de llegada, además tengamos que ponerle un grupo motor bomba para que le impele energía al agua? ¿Dónde se nos va a ubicar un sistema de estos? ¿Dónde lo encontraríamos? ¿Alguien que me pueda indicar participando, por favor? En un sistema de riego, ¿no sería, ingeniero? ¿Se podría utilizar eso? ¿Cómo sería? Coméntenos un poquito. A veces se necesita cierta presión para aspersores, por ejemplo, y se podría utilizar un grupo, y el desnivel puede no ser suficiente para esa presión, y se utiliza la bomba para poder alcanzarla. Excelente, excelente propuesta. Vamos a suponer que en vez del tanque, aquí tenemos un aspersor y posiblemente requiera ese aspersor una atmósfera, es decir, 10 metros de columna de agua aproximadamente. Y si el tanque se ubica únicamente a 5 metros, ese aspersor no va a trabajar porque requiere 10. Entonces se podría, lo que muy bien nos dice el compañero, ¿me ayuda con su apellido, por favor? Barba, Cisa Lima. Magnífica participación, muy bien. Excelente participación, muy bien. Uno de los casos podría ser ese, ¿no? El depósito está, si bien está por arriba del elemento demandante, pero nos falta carga para hacerlo funcionar. Excelente. O también otra, podría ser que el sistema de tuberías y accesorios es tan pequeño en cuanto a diámetro que está perdiéndose tanta energía que al final esto inclusive es insuficiente. Por lo tanto, se obligan a incluir un grupo motor bomba. Muy bien, muy bien. Vamos a ver estas otras configuraciones. ¿Qué pasa cuando la succión está por abajo, la lámina del tanque de succión está por abajo del eje de la bomba, y a su vez la descarga no es por abajo del depósito de llegada, sino por arriba, como lo estamos viendo aquí? Entonces, de nuevo, el desnivel geométrico, el H geométrico, que le debemos como sistema caudal cero, va a ser de lámina, ya no a lámina. Ojo, aquí hago mucho énfasis en esta parte, inclusive un acercamiento. El desnivel geométrico, y aquí hay muchos errores que se cometen en varios entornos, que la mayoría trabaja con este nivel. Y nosotros a partir de ahora ya vamos a saber entonces que el desnivel que nos interesa va a ser justo el de la boca o boquilla, lo que tenga el sistema, en el punto de despresurización del sistema. Porque este nivel podría estar muy abajo y no por eso va a ser el punto de llegada o el desnivel geométrico. Alguna vez, en alguna oportunidad, se pudo haber dado alguna confusión por eso, pero vamos a considerar el nivel del tanque de llegada si y solo si
la columna lo carga por abajo del nivel de llegada. Como vimos hace un instante, que les dije pongan un poquito atención a esto. Es justamente por esta explicación. Cuando está llenando por arriba, entonces el valor del HG o HS, el nivel geométrico que le debemos al sistema, vencer va a ser entre esta lámina y la boca de salida. Aquí, en la realidad, lo que vamos a tener es una fluctuación. Si estamos en un periodo estático, nos podríamos quedar aquí perfectamente con este nivel estático y con todos los que hemos visto anteriormente. Pero normalmente, cuando pasado transcurrido un determinado tiempo de bombeo, el nivel del tanque o depósito, no del embalse, sino del tanque o depósito, va a reducir porque ha salido volumen de agua, ¿no es cierto? Y entonces este desnivel va a provocar un cambio en la altura geométrica que tenemos que atender. Y lo resumimos de esta forma. Cuando la succión está llena y la impulsión está llenando por abajo, el tanque aguas abajo, entonces el desnivel geométrico va a ser mínimo. ¿Por qué? Por un lado, está lleno el tanque de succión y está vacío el de llegada, o en el nivel inferior y el otro en el nivel máximo. Por lo tanto, este va a ser el valor mínimo que necesitamos vencer. Conforme se vaya bombeando, trasegando del tanque 1 o de aguas arriba al tanque de aguas abajo, acá este nivel va a descender y en cambio este nivel va a aumentar, ampliándose o amplificándose más todavía este desnivel geométrico. Por lo tanto, vamos a tener curvas resistivas para diferentes episodios. ¿Cuánto ha bajado aquí? Dependerá de la forma del depósito. Supongamos circular, y entonces en función del área circular y del caudal en un determinado tiempo que se convierte en volumen, podemos saber cuánto ha sido este valor del descenso de profundidad. Lo propio acá arriba, ¿no es cierto? Aguas abajo. En la parte superior me refiero, en función de la forma y del caudal que ha ingresado en el tiempo de análisis, corresponderá un valor de aumento. Por lo tanto, esto va a ser en el instante cero y transcurrido un tiempo t, vamos a tener esta curva resistiva. Cada episodio se considera como análisis estático en este instante y estático como tiempo en este otro. De tal manera que al evaluarlo a los dos momentos, se le denomina como un análisis en periodo cuasi estático. Al final, son dos o más análisis que se han hecho en determinadas posiciones. Para esas posiciones se ha conseguido caudal, velocidad, etcétera, de variables, pero es un momento al final. Otro instante va a descender y va a aumentar, y ese se convierte en otro punto, tiempo de análisis. Muy bien. Entonces, a eso lo conoceremos como periodos cuasi estáticos de análisis. Analicemos lo que sucede con una bomba cuya curva es más plana que la otra. Y sobre todo, cuando el usuario, si es que no fuese solo un tanque de llenada, y se convierte, por ejemplo, en conexiones directas que aspiran o que demandan directamente de la columna de impulsión, si varía ese caudal mínimamente en una curva más horizontal, la altura que finalmente se entregará es mínima. Trazo líneas de lo que acabo de mencionar. Aquí estará un primer valor para la curva casi horizontal, para esta primera bomba que se llama H bomba 2, la más plana. Cuando se ha empezado en el menor desnivel geométrico, entonces el valor será este de la intersección. Conforme va moviéndose las profundidades abajo y arriba, o aguas abajo y aguas arriba, entonces ese valor de desnivel provocará en la curva plana, en este tipo de bomba 2, una reducción muy grande, desde este valor, hablando de caudal, desde este valor hasta este Q sub 2, es mucho caudal comparado con la otra bomba que es casi vertical, más vertical, en donde un mínimo del desnivel, ¿no es cierto? Hasta este punto
En caudal simplemente representará, pongámosle con otro colorín allí, este valor de caudal será mínimo comparado con aquel de la curva más plana. Y entonces, si lo que nos interesa es mantener un determinado tiempo de llenado, va a depender del caudal promedio entre inicio, ¿cierto? Entre inicio y fin, entre el mínimo y el máximo. Y en esas condiciones, entonces, podríamos recomendar una curva más plana en función de un tiempo de llenado determinado para un caudal promedio. Aquí el caudal promedio estará, bueno, el promedio entre estos dos estará por aquí. Y se podría interpretar como un caudal promedio aquel valor del caudal que ha ido variando conforme se ha ido moviendo esa curva resistiva. Ahí. Lo que decíamos hace un instante, puesto en un esquema de la variación en un momento dado, en el instante J, de resistividad, y para cuando en ese instante una sola de las bombas no puede atender esa demanda de caudal ni altura. Entonces, en ese caso, nos obligamos, a ver, voy a trazarla, ¿dónde estaría aproximadamente la bomba 1? Podría aproximadamente estar por aquí. Bueno, se empataría aquí. A ver, discúlpeme por favor ese pulso, más o menos ahí, esta bomba 1, o la curva resistiva en ese caso podría estar por aquí. Si trazamos acá la curva resistiva. Cuando trabajan en serie, a este caudal, ninguna de las dos bombas le va a poder entregar la carga que requiere. Línea horizontal aquí. Ninguna de las dos bombas le va a poder entregar el caudal que requiere. Y entonces nos obligamos a ponerlas en serie para que en cambio entre las dos, ahora sí, este envolvente entregue la altura y el caudal que se requiere. La altura total de aspiración podría estar entonces desde un sistema hidroneumático cuyo valor es positivo respecto del eje central de la bomba. En tal caso, la altura total de aspiración, o llamada HS también, va a ser igual a este valor de S, y vamos a restar las pérdidas que existen desde la boca mismo de entrada, la bocina de entrada, más la longitud, las uniones, codos, la brida, inclusive con la bomba. Todo eso nos va a dejar una condición de pérdidas. Y aquí, dado que es un hidroneumático, vamos a tener una presión interna, llamada P sub S en este caso, que también aportaría como presión de inyección en este sistema. Otro evento o otro escenario que podríamos toparnos es que esta altura de aspiración tenga un S positivo y restado las pérdidas que se producen, inclusive la de la brida de empate con la bomba. Otro de los casos, ¿cuál va a ser? Posiblemente el más típico, es que el S, en cambio, sea o esté por debajo del nivel central de la bomba. Por lo tanto, en este caso, el HS va a ser este valor más las pérdidas, porque ya le debe energía. Entonces, la altura total de succión va ya, en principio, debiendo energía, tal como veíamos la curva resistiva, de este valor S. A este mismo le sumaríamos las pérdidas por fricción en la succión y todo lo que corresponda a la pérdida por la boca de entrada. ¿Por qué hacemos énfasis en la boca de entrada? Porque cuando tiene esta configuración, lo más probable cuando la bomba esté apagada es que la columna se descargue, que se vacíe. Y entonces, todo el agua que formaba parte al inicio, para que no descargue la columna, uno se obliga a incluir aquí una válvula que retenga ese retroflujo o flujo de retorno. Lo más normal que vamos a recomendar ahí entonces sería una válvula de pie con canastilla, la misma que tiene, ya vamos a ver un coeficiente bastante elevado, podría estar alrededor de 250 veces el diámetro puesto en longitud equivalente, o si estamos en constante K, hasta 10 el valor de la constante K por este elemento, de tal manera que
se tiene que sumar aparte por el énfasis que hacemos en evitar que la columna se descargue. Si la columna se descarga, ¿qué toca? Cebar la bomba. ¿Y qué significa cebar la bomba? Hacer que exista vacío en la columna de succión, como para que en cuanto la bomba empiece a impeler, inmediatamente la masa líquida se vea aspirada por la bomba. Caso contrario, la otra forma, ¿cuál sería? Lo más práctico es que se pueda, destapando algún tornillo de acceso en alguno de estos elementos, sobre todo de la misma carcasa de la bomba, introducir agua por ahí para llenar la columna, inmediatamente tapar e encenderla. Esto en elementos antiguos o aquellos que no consideran un autocebado. Son bombas autocebantes que también existen, que empiezan ellas mismas a generar ese vacío y luego a llenar la columna. Lo que comentábamos hace un instante, perdón, la altura neta de succión positiva entre la requerida, esta nos da el fabricante, por favor, esta nos da el fabricante. Ustedes se van a encontrar con muchos estudios, muchas tesis, muchos no sé qué por ahí, que calculan la altura resistiva del sistema y además se dan el lujo de calcular la altura neta positiva requerida. Cuando ese requerimiento, ya lo hemos dicho, únicamente lo puede conocer en el laboratorio el fabricante. Nosotros no podríamos determinar ninguna altura resistiva, ninguna altura neta requerida porque no hemos fabricado ese elemento. Así de sencillo el asunto. De tal manera que este es un dato que lo esperamos del fabricante. En cambio, la que sí vamos a tener que calcular es la disponible. Y como vemos aquí en la expresión, va a ser directamente proporcional, y ya simplificando, con la altura de succión. Mientras mayor sea esta altura de succión, va a representar un mayor valor en contra del requerido. Dicho de otra forma, mientras más baja es la profundidad de la lámina del agua del tanque de succión, más probabilidad va a existir de que cavitemos el sistema, puesto en términos más sencillos. Y entonces, claro, la altura de presión barométrica, es decir, aquella que normalmente lo vamos a entender como presión atmosférica, la altura de succión desde la lámina del tanque hasta la brida de la bomba, y restamos también la carga de velocidad en la aspiración. Esto sí, obviamente lo vamos a poder calcular, el fabricante nos dará la requerida, nosotros podríamos interponer la disponible y por ningún motivo llegar a este caudal límite, porque la vamos a dañar, ¿no es cierto? Vamos a cavitar la bomba. Como les decía, hay alguna literatura que dice por lo menos que sea este valor 1 metro más que este, porque si no, va a producirse lo que estamos viendo aquí ahora. Justo lo que algún compañero hace un instante nos preguntaba sobre la cavitación, nos va a aumentar demanda, va a generarse elementos de reducción inclusive de caudal, nos puede conducir a encarecer por cambios en las velocidades, y la velocidad se aumenta cuando aumentamos los diámetros, aunque por concepto se va a poder saber si la velocidad de rotación o la velocidad específica de la bomba es constante, es decir, por ejemplo, diga usted 3.800 o cualquier otro, 3.500 revoluciones por minuto. Por más que usted aumente el diámetro, esto es en la realidad, no en la parte técnico-científica, matemática. En la realidad, si la bomba va a girar a un determinado número de revoluciones por minuto y usted aumenta el diámetro, lo que le aumente no es que va a bajar la velocidad. Lo que más bien va a suceder es que en ese ducto de succión, primero que no todo el ducto se llena y más bien trabaja con una parte de vacío o presión de succión y va a haber una parte a sección viva. Es decir, no todo el ducto va a trabajar lleno. Eso en la realidad. Experiencias personales propias que les puedo compartir, encantado de la vida. Aunque durante siglos se sigue confiando, al menos como un argumento de hipótesis, de que si aumentamos la succión, la velocidad va a bajar porque el tubo se va a llenar. Bueno, matemáticamente se va a trabajar así para poder aplicar las ecuaciones, si no, hasta que no se cambie eso, no vamos a poder utilizarlas.
Bien, este fundamento teórico lo vamos a ir terminando con estas tablitas ya. Que son más para tenerlas a mano en cuanto a la altura del nivel del agua versus la presión que se espera en torno a un referente con el nivel del mar. Por ejemplo, nosotros podríamos estar en torno a 1800, 2100, algún promedio por aquí, lo que en cuanto a presión de vapor, si tenemos una temperatura en torno a 10 o 20 grados, estamos hablando de alrededor de 10 centímetros hasta 20 centímetros de metros de columna, 20 centímetros de columna de agua. Ni siquiera llegamos a 1 metro de columna de agua, ¿no es cierto? Entonces, de la succión a la máxima carga positiva, vamos a cavitar. Para ello, lo que vamos a recomendar entonces sería que por ningún motivo podamos hacer succión dependiendo de la altitud a esta altura, ¿no es cierto? En concepto, digo. Vamos a suponer, estamos a 1524 metros sobre el nivel del mar. La presión ideal que podríamos dejar como altura de succión sería 8.58 metros en términos conceptuales, como vuelvo y repito. Si estamos a 2000 metros, aproximadamente deberíamos estar en torno a 8 metros de succión. Por abajo de aquello, o cambiamos de bomba o pensamos en un distinto elemento para más bien subir todo el tanque de succión y no provocar daños en la bomba. Esto lo hemos discutido en campo, instalándolo con varios, inclusive personas que han demandado de los servicios. Y si eso que usted me dice es mentira. Yo tengo un pozo a más de 12 metros y mis bombas succionan de maravilla. Por supuesto que sí. Se va a producir la succión dependiendo de la robustez del rodete de la bomba. Podría soportar un poquito más de años que otro rodete, por ejemplo, hecho en un material de menor calidad. Sin embargo, lo que está provocándose es que posiblemente esta altura neta de succión disponible conduzca a cavitar la bomba, porque simplemente es el valor mayor el requerido que el disponible. Entonces, simplemente, claro, nos vamos a encontrar en la realidad que sí va a bombear, pero, lo que digo, ¿no? La vida útil de la bomba, si el fabricante dice esto le va a durar 10 años, quién sabe se está reduciendo muy, muy notablemente. Ahora vamos a lo que es las pérdidas, por un lado por longitud equivalente y por otro lado, aquí mismo en esta columna, lo que sería en función de la carga y velocidad. Una explicación para la longitud equivalente. Por ejemplo, vamos a aquella que nos puede estar interesando respecto de un codo de 90 grados curvo, por ejemplo. Si el cálculo lo vamos a hacer por longitud equivalente, ¿qué significa? Que a la longitud total del tramo, desde el nudo I hasta el nudo J, a esa longitud real, digamos, del proyecto, le vamos a aumentar las longitudes que por este accesorio nos indica el fabricante de ese accesorio o las tablas que tenemos en la bibliografía. Por ejemplo, si fuese un codo curvo de 90, la bibliografía nos dice aumente 30 veces el diámetro. Entonces, simplemente hacemos ese producto y eso en metros lo sumamos a la longitud total. Ya no incluimos más accesorios porque lo hemos puesto en un equivalente, lo que representaría en longitud ese accesorio. Y entonces, en vez de ser, por ejemplo, 1 kilómetro y hemos sumado varios accesorios, podríamos terminar calculando por longitud equivalente 1 kilómetro más, qué sé yo, 50 metros más por accesorios, para tener una idea. En cambio, por cargas de velocidad, recuerde usted que a las pérdidas por fricción, sea de Darcy, sea de Hassing, etcétera, le sumamos las pérdidas por accesorios, resultado de multiplicar la carga de velocidad por esta constante, que asimismo nos da el fabricante, o la podemos sacar de tablas. Énfasis en la válvula de pie, con rejilla. Son 250 diámetros en longitud equivalente
o por lo menos de entre 10 hasta 20 K a multiplicar por la carga y velocidad. Ya depende del fabricante, depende del tipo de canastilla, de las aperturas de las mallas, etcétera, etcétera. Pero son valores muy elevados como para no considerarlo a la hora de calcular las pérdidas en la succión. Y finalmente, con esta ya estamos dando paso ahora al siguiente punto de la presentación de la clase, unas unidades sobre todo por el tema de la potencia, ¿no? Que a alguien le podría venir muy bien refrescar o el hecho de cualquier otra unidad, ¿no? Aquí que tenemos un formulario. En esta parte nos vamos al caso de estudio y por favor les pido abrir el documento de Excel que ha sido previamente compartido en su Canvas. Si me pueden ayudar, por favor, abriendo este documento para ahí sobre este irles explicando de una manera muy resumida lo que he podido compartirles para el cálculo de la curva característica de la bomba. Ingeniero, ¿en qué parte está subido? Disculpe. Yo supongo que está en la semana 5. O si no. Está en tareas. Ah, está en tareas. Perfecto. Muchas gracias. Es un Excel, ¿no es cierto? Que dice cálculo de la curva característica de una bomba, ¿no? ¿Me confirman si pudieron localizarla? Sí, ingeniero. Sí, doctor. Les agradezco muchísimo. Entonces, ya ustedes con el Excel abierto, vamos a dar el contexto de lo que ahí ustedes se van a encontrar. Hemos puesto un caso de estudio de la literatura holandesa, ¿no? Este es un caso de alguna realidad holandesa que no dista mucho de aquellas realidades de los sistemas de riego de algún entorno de nuestra costa ecuatoriana. Adaptado al Excel que ustedes tienen, entonces lo resumimos así. Se requiere bombear un caudal de 3.600 metros cúbicos por hora a través de una línea de 1.5 kilómetros, cuyo diámetro interno, ya el interno, es 800 milímetros. La presión mínima de servicio, 60 metros de columna de agua. La rugosidad absoluta, 0.4 milímetros. Temperatura del agua, 10 grados Celsius. Recuerden ustedes que para la temperatura se va a ubicar la más baja de todas, las que se puede esperar en el diseño. Y se nos pide, con esta información, con estas características, encontrar la ecuación de la curva de la bomba para una operación en máxima eficiencia. Esto suele suceder con muchísima frecuencia en todos los municipios, en todos los sistemas donde hay estaciones de bombeo. ¿Por qué? Claro, cuando se instaló posiblemente, el que entregó la instalación, el que inauguró, etcétera, posiblemente le entregó el prontuario, el catálogo de la bomba y de todos los planos as-built, de cómo quedó conectado y todo, ¿no? Pero resulta que con el paso del tiempo, no sé si lamentablemente, pero lo más real es eso, es que si uno llega a un sitio y va a hacer una evaluación del comportamiento hidrodinámico del sistema, pues no tenemos ninguna información, no tenemos nada. Ahí lo que usted ve es lo que está construido y vea lo que puede hacer con eso. Entonces, con varias tesis, inclusive aquí ahora ya con ingenieros que se han graduado hace algunos años atrás, proponíamos generar las curvas características de las bombas o de las estaciones de bombeo de todas las que en aquel entonces funcionaban en la ciudad de Loja. Una tesis hermosísima y ahora resumida, aprovechando el concepto de Rosman, con lo que vamos a aplicar en este Excel, ¿no? Generar la curva característica y además
una vez que se ha detectado cuál es la curva característica, por lo menos la expresión, ¿qué sucede? ¿Cuánta carga finalmente en el punto de llegada vamos a tener si, por ejemplo, aumenta la demanda en 30%? Es decir, de 3.600 por 1.3, ya sabemos finalmente en esta bomba cuál va a ser la condición de llegada. Entonces, el nivel dado en altitud, en el punto A, 1.200 metros sobre el nivel del mar, el nivel de llegada del punto de distribución principal, 1.250, y desde ese punto de distribución, llámese NB, sumarle la carga que se requiere, carga demandante al sistema. Entonces, 1.250 más los 60, ya tenemos estos 1.310. De aquí podemos ver, si desean le hacen un print screen, o un print shoot, creo le llaman, a esta diapositiva, porque la vamos a usar mañana también en EPANET. La vamos a incluir y todo esto, para que podamos comparar lo que aquí es ingresar la bomba. De paso les pido traer instaladito ya el EPANET. Bien. Aquí, puesto en esquema lo que acabamos de mencionar, tenemos un nivel de altura del tanque de inyección, el grupo motor bomba, el punto de distribución o de interés que se encuentra a esta altura, los 60 que se demandan, y entonces finalmente lo que tenemos que ver es, aquí tenemos un desnivel geométrico, trazo dos líneas, desde este punto, a ver, hasta el de inyección, tendríamos HG, desnivel geométrico, o entiéndase como HS, como lo veíamos en las imágenes anteriores. Esto es lo que le debemos, primero por topografía hasta este punto B, y luego por demanda de carga o carga de servicio, carga demandante también. Todo esto es lo que nuestra bomba, además de las pérdidas, tendría que proporcionarle al sistema. Entonces, el cálculo, tal como ustedes lo tienen en su Excel, ahí. Ustedes tienen la columna de los datos, ¿no es cierto? Lo que está en amarillo es lo que nosotros tenemos que ingresar. Lo que está en este turquesa, lo que inmediatamente se ha calculado por tener una idea de lo que está pasando, inclusive por comodidad a la hora de trabajarlo en las ecuaciones. Recuerde que entra en metros cúbicos por segundo o en metros el diámetro. En metros también entra el épsilon. Con estos datos, y aquí es donde entra una breve tarea, muy breve tarea, que más corresponde a que ustedes se puedan penetrar en la hojita de Excel que les compartí y generen un método con un formulario, ¿no? Es más bien, paso 1, calculamos la velocidad, la ecuación de velocidad. Paso 2, coeficiente de viscosidad, y simplemente hacemos un formulario, tal como lo que estamos viendo acá, generar las ecuaciones, posiblemente junto a la misma celda de cálculo, para que ustedes se puedan embeber en el análisis, se puedan desagregar lo que está pasando en cada celda. En resumen, lo que estamos haciendo, y tal como lo expliqué hace un instante en la imagen, tenemos que calcular finalmente cuál es la pérdida que se está provocando. Se desprecian aquí los valores de las constantes K por accesorios, se están despreciando accesorios, aunque no se desprecian ni las pérdidas ni tampoco el desnivel, porque son muy importantes para que este sistema funcione. Finalmente, con las pérdidas y con el desnivel, estamos calculando lo que es la altura de servicio. Este H sub D, mayúscula, altura de servicio. Pérdidas más que aquí le llamamos NC menos NA. Y a continuación, aplicamos Rosman. Por la facilidad, como les decía, por lo práctico. ¿Y por qué? Si decimos que la altura de servicio con el caudal de servicio están en la cresta máxima del rendimiento, significa que estamos a máxima eficiencia. Por lo tanto, calculamos
la constante A y la constante C, y con ello ya tenemos la ecuación que gobierna el comportamiento de la bomba, es decir, la ecuación de la curva característica de la bomba, con nombre y apellido como se conoce. El exponente es 2. Y con esta ecuación, lo que vamos a hacer a continuación para graficar en su Excel es generar una columna de caudales y una de las alturas de la bomba. Una columna de caudales y una de alturas de la bomba, ¿no es cierto? Hacemos caudal, altura de la bomba. Este HB que acabamos de calcular por Rosman. Como lo ven, súper sencillísimo por este método. Y confiable. Luego le damos valores a 0 y para valor de 0 ya tenemos un valor aquí, 155,35, etc. Y vamos aumentando, esto está en metros cúbicos por hora, recuerden, la curva que acabamos de encontrar aquí está en metros cúbicos por hora. Este caudal entra en estas unidades. Y vamos aumentando en intervalos que pueden ser, por ejemplo, cada 200 metros cúbicos por hora, hasta llegar, diga usted, hasta 6,000 metros cúbicos por hora, por ejemplo. Y para todos estos valores, vamos a encontrar con esta ecuación un valor de la altura que le corresponde. Y finalmente, lo que vamos a hacer, simplemente graficar en el eje de las X el caudal y en el eje de las Y la altura. Y entonces estaremos encontrando la configuración de la curva característica de la bomba. Esta es la bomba que está instalada. Este es el comportamiento hidrodinámico, caudal-altura de esta bomba. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la demanda aumenta en un 30%? La misma cosa. 4,680 el caudal. Con este nuevo valor calculamos absolutamente lo mismo, solo que ya no vamos a calcular una nueva curva de bomba porque ya la bomba quedó instalada con la anterior. A esa misma bomba le hemos aumentado el caudal para ver cuánto cuánto aumenta la altura y cuánto disminuye el comportamiento que tenga, ¿no es cierto? En esa relación QH. Si aumenta el caudal, va a disminuir la altura. Y si disminuye la altura, estamos dejando menos carga disponible en el punto de interés. En este caso, como vuelvo y repito, la bomba ya quedó calculada, 155 al valor de A y menos 2,3 redondeando por 10 a la menos 6, Q al cuadrado. Para este caudal, entonces vamos a tener esta altura de la bomba. Y con esa altura de la bomba, con ese desnivel y con esas pérdidas, la carga finalmente que tenemos es solo de 28,78. Ya no de los 60 que teníamos al inicio. De tal manera que si aumenta un 30% el consumo de caudal, con esa bomba la carga va a bajar a menos del 50%. Aumenta el 30, baja más del 50%. Por lo tanto, si nos interesa que al menos la carga sea siempre, así aumenta el 30% el consumo de 60 metros de columna de agua, ¿qué nos va a corresponder? Poner una bomba diferente, una bomba que impele más carga al sistema. Bien, y con esto dejamos ahí para el día de mañana continuar con la aplicación de este mismo ejemplo para ver, la mayoría de ustedes seguro que ya lo domina, al manejo del ingreso de las bombas, cambiar eficiencias, etcétera, en el EPANET, y los que no, y los que sí también, con todo gusto para todos, mañana haremos esta práctica de este ejemplo y otrito que tiene que ver con condición de bombas en serie. Asimismo en el EPANET. Bueno, dejemos ahí para mañana continuar mejor con la retroalimentación, de paso que ustedes tienen un tiempito para asimilar todo esto que hemos dialogado y mañana hacemos la retroalimentación como un resumen de 2 puntos principales y continuamos con el panel. Bien, hasta aquí. Muchas gracias. Cualquier pregunta siempre es bienvenida.
Quedo a sus órdenes. Y mientras tanto, voy a controlar la participación que han tenido en esta asistencia. Aquí estamos. Por favor, me ayudan atendiendo a la nómina. Jorge Andrés. Juan Fernando. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, Carlos Andrés. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Lisbeth Giovanna. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Robert David. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Richard Javier. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Santiago Israel. Buenas noches, doctor presente. Muy buenas noches, Oscar Israel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Emily Verónica. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, Henry Patricio. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Felipe Adrián. Luz Valeria. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Daniel Hernán. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Michelle Jacqueline. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Elena Stephanie. Adriana Brigitte. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Carlos Dumani. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Carmen Yadira. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Iván Andrés. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Kevin Alfredo. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, María Emilia. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Aldair Arturo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Jorge Michael. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Ariana Carolina. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Roosevelt David. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, David Israel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Wilman Andrés. Buenas noches, doctor presente. Muy buenas noches, Daniel Estefanía. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Javier Rafael. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Fran Anderson. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, José Gabriel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Cristian David. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Fabián Gabriel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Michael Alejandro. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Félix Gabriel. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Sofía Fernanda. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Cristian Andrés. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Paulo César. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Jimena Elizabeth. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Gruber Ricardo. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Jonathan Fernando. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, Ronnie Javier. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Andrea Maricel. Presente, doctor. Buenas. Buenas noches, María José. Luis Antonio. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Andrea Paola. Eddie Javier. Jean Fabián. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Natasha Rafaela. Buenas noches, doctor presente. Buenas noches, Angie Daniela. Presente, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Disculpe, ingeniero. Doctor, ¿puede ponerme asistencia, por favor? Claro, encantado de la vida. ¿Me ayudan con sus Doctor. apellidos? Cárdenas, por favor. Felipe Adrián, muchas gracias. ¿Alguien más? Disculpe, doctor, mi compañera Andrea dice que se le ha desconectado de la sesión, que se le podría justificar la falta. ¿Qué apellido? Andrea Torres. Sí, doctor, ahorita se me volvió a conectar la reunión. Con mucho gusto. ¿Y se perdió toda la clase? No, solamente fue lo último. Y cuando comenzó a tomar lista. Ingeniero. Doctor, igual a mí.
Me ayudan con sus apellidos, con mucho gusto. Samaniego Vélez. María José, muchas gracias. ¿Quién más? Abad Rey, ingeniero. Jorge Andrés, muchas gracias. Inge, disculpe, tal vez mi compañera Elena Ceballos le mandó un mensaje. Lo que pasa es que tiene problemas con su micrófono. Le envió un mensaje aquí al chat del Zoom ya cuando le iba a tomar lista ahí. Sí, perdón. Muchas Si es que gracias. le puede... Encantado. Ya, gracias. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos y todas. Desearles que tengan un excelente resto de noche. Cuídense mucho, por favor. No se olviden las biorecomendaciones. Descansen y mañana con mucha energía, así mismo nos volvemos a ver 3 de la tarde para continuar. Traigan instaladito el EPANET, la versión original, aquel que esté en la página del laboratorio de la EPA. Para quien lo desee, puedo compartir el enlace y quien ya lo tenga en buena hora. Ahora lo busco rápidamente. A ver. Ahí. Descárguense, por favor, la última de las versiones que están ahí, que es la versión 2.00.12. Y con esa, de forma gratuita, vamos a hacer análisis hidráulico muy robusto, muy confiable. Un abrazo fuerte, cuídense muchísimo. Muy buenas noches. Hasta mañana.